que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre, abandona tu casa, porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Muy buenas noches, queridos estudiantes. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, bien, gracias. Buenas Bueno, noches. Buenas noches, muchas gracias, bien. me alegra que estén en este momento aquí para compartir el tema número 7. Antes que nada, vamos a iniciar pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra la mente y el corazón para escuchar ese mensaje que debemos recibir el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, le doy paso entonces al Padre Ricardo para que él nos dé la profundización de este séptimo tema y a ver si alcanzamos a compartir el repaso. Padre Ricardo, entonces le damos la palabra. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches y mil gracias a todos por su participación, por su asistencia, por la perseverancia y aprovecho esta oportunidad para iniciar dándole a Dios nuestro Señor nuestra oración de gratitud por la vida que nos ha ofrecido en su eterno amor a través de nuestra mamá, obviamente de nuestro papá. Agradecerle mucho a Dios por todas las madres. Bendigamos a Dios nuestro Señor en esta imagen primera que nos presentan. Tenemos la tarea hermosa de la mamá. A veces la olvidamos, a veces la dejamos solita. A veces tendrá ella que muchas oportunidades estar triste solita, aparentemente solita. Pero nuestra fe y el amor de Dios nos han manifestado que Él es el Paráclito, y el Paráclito, ese defensor que está a nuestro lado, levantándonos, consolándonos. Entonces, muy feliz Día de la Madre. Reiniciamos entonces hoy nuestra formación a través del Instituto de Pastoral Ministerial en esta opción fundamental por los pobres. Y llegamos al tema número 7, el Dios de Israel, los profetas y los pobres. Es un tema muy interesante que vamos a abordar en un momento, dándole siempre infinitas gracias a Dios nuestro Señor, que nos permite contemplarlo a Él siempre cerca de su pueblo, de poder contemplar a Dios nuestro Señor, que no solo se preocupa, sino que se ocupa del bienestar de su pueblo. Un Dios que siempre ha permanecido fiel a su alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Iniciemos pues con la oración. Señor, que por medio de los profetas nos has enseñado lo que es bueno y lo que tú exiges de nosotros, ayúdanos a compartir estas enseñanzas como lo hicieron tus profetas. Amén. Abordando el tema, quisiera aprovechar ahora que está empezando el invierno para tener una imagen. Obviamente ninguna imagen será perfecta para poder acercarnos al misterio de Dios, pero en algo nos podrá servir. Vamos a pensar en un aguacero muy fuerte, mucha lluvia. ¿Cuál es un lugar seguro? ¿Dónde puede uno estar más o menos protegido? Pues para este ejemplo, la protección la podemos experimentar en la casa. Nosotros podemos no solamente recordarlo en nosotros, sino poder contemplar la naturaleza, los animalitos, como cuando empieza a aparecer la lluvia, los pajaritos buscan su nido, las gallinas empiezan a buscar por allá sus nidales donde normalmente duermen también. Tratan de buscar un lugar seguro, un lugar de protección, donde esa inclemencia del tiempo, ese aguacero fuerte, no les cause daño. Pero ¿qué puede suceder si a alguien se le ocurre salir de ese lugar de protección? Uno recuerda, por ejemplo,
tantas veces ahora con la oportunidad del mes de la madre, que la mamá le decía a uno, pero mijito, no se salga así, mire que es caluroso, póngase una chaqueta, abríguese la cabeza, y a veces uno como que daba la espalda, arrugaba las cejas, y salía uno a veces, todo esto habrá mucho que pedir perdón, pero para nuestro ejemplo es exponerse. Pudiera uno pensar en esta línea que les estoy proponiendo en el inicio de nuestra preparación en este día, poder ver incluso a, a esa hermosa parábola de nuestro Señor, donde presenta al pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde una, que está maltrecha, que está asustada por los lobos. Si hubiese estado con el rebaño, si hubiese entrado en el aprisco, si hubiera dejado proteger de su pastor, no hay necesidad de tener todos esos sufrimientos, todo ese peso, todo ese agobio de esos acontecimientos que suceden. ¿Por qué quería colocar de pronto esas imágenes y muchas más podemos colocar nosotros? Mientras estemos en un lugar de protección, mientras estemos en un lugar que nos ofrece muchas seguridades, podemos nosotros disfrutar de la vida, del gozo, de la felicidad, de una gran esperanza. Pero pasemos entonces a nuestro texto. Dios no es alguien, es la primera afirmación que tiene, Dios no es alguien indiferente ante el sufrimiento de los pobres. A Dios le duele el dolor de los pobres. A Dios le duele el sufrimiento de los pobres. Su sufrimiento físico, su sufrimiento psicológico, emocional, y le duele obviamente su sufrimiento espiritual. A la persona total, Dios les ofrece siempre su amor. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces a lo largo de la historia? A lo largo de la historia, y nos ayuda mucho este tema séptimo para poder contemplar este misterio, es que el ser humano se ha querido como, entre comillas, como liberar, pero entendiéndolo como un libertinaje, salir de esa protección de Dios, que están cobijados por el amor, digámoslo, donde no le falta nada, donde Dios les socorre todo, donde están todas las bendiciones de parte de Dios nuestro Señor. Pero el ser humano como que vive ese dicho que nos han puesto nuestros padres y nuestros abuelos desde hace un muy buen rato. La buena vida cansa y la mala amansa. Bueno, al menos a mí me lo dijeron mucho, por eso yo voy algo más mansito que hace un montón de años. Pero entonces miremos un poquito la afirmación. Mire, es el ser humano el que ha tenido ese cobijo. Es el pueblo de Dios el que ha tenido esa protección de Dios, que en un comienzo la podemos nosotros figurar en el paraíso. Dios le da el paraíso al ser humano y le da todo para que sea completamente feliz. Esa vida paradisiaca, así se le dice cuando una persona está como en el paraíso, disfrutando, gozando, ¿sí? Es roto. ¿Por qué Adán y Eva tienen que salir del paraíso? Y uno se hace la reflexión de cómo ellos pierden ese disfrute de ese paraíso a causa de su pecado y con esa terrible tentación de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal y luego el árbol de la vida. Mire usted que eso genera que salgan.
es el mal ejercicio de la libertad del hombre, porque de hecho hemos sido creados libres, como Dios lo dispuso desde el comienzo, pero para hacer el bien. No es que yo con mi vida hago lo que se me da la gana, porque cuando uno toma esa opción de que voy a hacer lo que yo quiero, porque yo soy libre, porque es mi vida, porque, y porque, en esa experiencia fácilmente pierde uno la bendición de Dios nuestro Señor. No es que Dios nos dé la espalda, es que nosotros le dimos la espalda a Dios y decidimos tomar otro camino. Cuando reflexionamos en esto, pienso en lo siguiente, mire, el pueblo de Dios caminando en el desierto, ya Moisés los liberó, ellos ya tuvieron la experiencia de las plagas en Egipto, ellos tuvieron la experiencia de cómo se abre el Mar Rojo, cómo Dios nuestro Señor los libera de ese ejército poderosísimo que los viene persiguiendo, cómo Dios los condujo con una columna de fuego y una columna de nube, cómo Dios los protege. Vienen caminando en el desierto y que quieren pan y Dios les envía el maná en abundancia. Que tienen sed y Dios saca agua de la roca. Pero ¿cómo es posible que teniendo todo esto, un Dios que los cuida, un Dios que los protege, un Dios que está pronto para escuchar el sufrimiento de su pueblo, un Dios que está pronto para solucionar esas situaciones que causan dolor a su pueblo? ¿Cómo puede ser posible que renieguen contra Dios? Y nos narra el libro de los Números de una manera particular, cómo cuando se produjo como una reyerta en contra Dios, cuando el pueblo como que grita y vocifera en contra de Dios, nos has hecho salir para morir en el desierto. Vamos a morir de hambre, dicen. Desconocen el amor de Dios. Yo diría que en este momento como que salen de la protección de Dios. Como el pollito que estando protegido por las alas de su mamá la gallina, se aventura en medio de unos lobos terribles a aventurar, a buscar, a ser él, a demostrar que tiene fuerza. Pero mire usted lo que sucedió. Vinieron serpientes venenosas. Y esas serpientes venenosas empezaron a atacar al pueblo y muchos murieron y claman a Dios nuestro Señor. Recientemente, el 3 de mayo, meditamos esos textos. Pero para nuestra reflexión, yo puedo decir, y es que antes de ese momento, ¿no había serpientes en el desierto? ¿Acaso cuando iba pasando el pueblo, no habían serpientes? Desde esta reflexión y desde una experiencia de fe, podemos decir que ciertamente las serpientes están, y están en todo lado del desierto. Pero Dios va protegiendo su pueblo. Pero Dios va amparando a su pueblo. Dios cuida de su pueblo. Pero si el pueblo rechaza a Dios, si el pueblo le da la espalda a Dios y deciden vivir según sus caprichos, y muchos de ellos, de los caprichos, son en contra incluso de lo que Dios nos ha pedido, de lo que Dios nos ha ofrecido para poderlo conocer y ser realmente su imagen y su semejanza. En esa experiencia, cuando el pueblo le da la espalda a Dios, cuando el pueblo pierde la protección de Dios, cuando se salen de esa protección,
cuando deciden salir a mojarse en estos aguaceros, cuando deciden enfrentar a las serpientes sin la protección de Dios, cuando deciden renunciar a la buena vida que los cansa, el pueblo de Dios se sometió a grandes sufrimientos. Esos sufrimientos que fue viviendo el pueblo de Dios, esas persecuciones de ellos mismos, tantos dolores, tanto sufrimiento, los llevan a buscar afanosamente alguien que interceda por ellos. Y también en el eterno amor de Dios nuestro Señor, Él elige a algunos para que en nombre suyo traten de reunir a su pueblo. Cuando digo traten, quiero sobre todo fortalecer que los profetas no obligan, que los profetas ejercen una tarea de pastoreo, no de arrieros. Son pastores, no arrieros. Tratan de mostrarle al pueblo el eterno amor de Dios y bregan a conducirlo nuevamente a ese amor de Dios. Cumplen propiamente, como dice el Evangelio de hace un par de días, no, de ayer, antier, bueno, ayer tal vez, tienen que revisar. Pero cuando San Juan va hablando de cómo el Paráclito los conduciría hacia la verdad plena, ese conducir, esa tarea del Paracletos de conducirlos a la verdad plena, es muy diferente a una traducción que hay que guía, porque es que el conducirlos es casi tomarlos de la mano. Nuestro Señor Jesús lo propuso de una manera mucho más comprometida cuando la oveja perdida, porque hace ver que la carga sobre él. Este conducirlo es casi tomarlo de la mano por un camino que ya conoce, por un camino que es seguro, como cuando se camina por cañadas oscuras y nada temo porque tú vas conmigo, porque tu vara y tu callado me sosiegan. Y no es que él vaya unos pasitos adelante, no, nos toma, el Espíritu nos toma, Dios nos toma, Dios asume, porque somos de Dios, estamos en manos de Dios nuestro Señor. Y en esa experiencia de volverlo a conducir allá, el documento nos va a insistir en que Dios no deja solo a su pueblo, en que Dios busca a estas personas, la mayoría son varones, para ser un puente que le permita a esa oveja perdida volver hacia el amor de Dios, que le permita a ese pueblo rebelde, ese pueblo de dura cerviz, ese pueblo que es difícil de entender, un pueblo que fácilmente olvida, un pueblo que debe recordar. Valga aquí un paréntesis respecto de esto de recordar. Recordar no es un ejercicio de la mente, porque recordar tiene las raíces griegas en volver a y en cor cordis, que es corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón. Cuando el pueblo recapacita, cuando el pueblo de Dios se da cuenta que están sufriendo a causa de decisiones que ellos mismos tomaron y que esas decisiones los alejaron del amor de Dios, que esas decisiones les permitieron vivir la amargura del desierto, de vivir la amargura de la soledad, de la tristeza, de la angustia.
Cuando esto sucede, la demora es voltear a mirar y aparece el puente tendido. Aparece el profeta que desde siempre le ha estado gritando a su pueblo: vuelvan a Dios, volveos a Dios. Por eso el profeta se convierte en una bendición para el pueblo de Dios. El profeta se convierte en testigo de la esperanza, en un anhelo y en un llamado de volver a ese corazón amoroso de Dios. Los profetas vienen a ser una manifestación del amor de Dios. Ellos se convierten para el pueblo que muchas veces no los comprendieron, pero ellos se convierten en esa palabra de Dios que les grita. Incluso muchos de los profetas, diría yo, pues prácticamente todos, fueron llamados de unas tareas muy humildes, de cuidar ovejas, de estar en un cultivo, y de allí los llaman. Y Dios los llama para dirigir a su pueblo, pero no dirigirlo a grandes guerras, a grandes batallas, a no armar como un esquema social difícil, sino para guiar a su pueblo hacia Dios. Volvemos a esta imagen del Espíritu Santo, de conducir al pueblo a Dios. Estos profetas entonces del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ahora hablamos un poquito de eso, podemos nosotros verlos como esas luces del Espíritu que quieren que el pueblo de Dios vuelva, que quieren que el pueblo de Dios retorne, que quiere que el pueblo de Dios experimente el amor de Dios, que experimente la bendición de Dios nuestro Señor, que experimenten sus cuidados, que experimenten su amor y volver a ser felices. Felices en Dios, porque solamente en Dios se encuentra la verdadera felicidad. Una mirada sobre la realidad nos permite como contemplar que también hoy nos movemos ante la urgencia de profetas que sean precisamente ese puente, un puente que nos pueda traer la bendición de Dios y un puente que permita que el clamor de su pueblo llegue hasta Dios. Esa urgencia de profetas, ese afán, surge necesariamente del mal camino que muchos de los seres humanos han tomado. Ya no es solamente el pueblo de Israel, porque con la revelación de su Hijo Jesucristo a todas las naciones, ahora todos somos el pueblo de Dios. Seamos de la nación que seamos. Hemos sido convocados a formar el nuevo pueblo de Dios. Y estando en ese afán de esos puentes, de esa luz, de ese pedagogo, de aquel que nos toma para conducirnos nuevamente a Dios, debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque en medio del afán podemos agarrarnos de la mano equivocada. En el tiempo actual, en el tiempo que estamos, igualmente en el Antiguo Testamento, hay muchas experiencias de falsos profetas. Y Dios siempre revela
a los verdaderos profetas por medio de los signos que Él les permite hacer. Y hace caer con una gran vergüenza a los falsos profetas. Los falsos profetas son aquellos que se promueven a sí mismos, son casi como los que se autonoman, que dicen yo. Esos falsos profetas que no hablan, que no pregonan, que no gritan el mensaje de Dios, sino que gritan su propio mensaje. Y ese mensaje normalmente está acomodado a los intereses de su auditorio, de su público, entre comillas público, ¿no? Esos falsos profetas que tampoco escuchan a Dios. Esos falsos profetas que se crean su propia historia de salvación. Falsos profetas que muchos de ellos incluso contradicen el plan de Dios nuestro Señor. Es importante en este momento, hermanos, en nuestro proceso de formación, que nos planteemos la pregunta: en esta necesidad de profetas, tu merced, ¿a quién escucha? Tengan cuidado con esos profetas de la prosperidad. Tengan mucho cuidado con esos profetas que rechazan la cruz. Tengan muchísimo cuidado cuando aparece un profeta anunciándonos una vida sin cruz. Jesucristo, el verdadero y gran profeta, aparece como el único y el verdadero profeta de Dios. Todos los anteriores están como una partecita de Cristo, diríamos. En Cristo está la plenitud del profetismo. En Él está la plenitud porque es Dios hecho hombre. Porque Él es el gran puente que trae la bendición de Dios para toda la humanidad. Siendo Jesucristo el verdadero y el gran profeta, aquel que nos guía, que nos conduce hacia el amor del Padre, necesariamente tenemos nosotros que ver si lo seguimos. Si nosotros escuchamos su voz, si nos dejamos guiar por sus silbos amorosos, si hemos sido capaces de contemplar en Cristo el verdadero amor de Dios nuestro Señor. Para ir cerrando nuestra reflexión en este día, quisiera como ayudar tantico a contemplar que hay necesidad de recuperar esa experiencia de un pueblo pobre, de un pueblo necesitado para buscar a Dios. Solamente frena aquel que está perdido, solamente frena cuando se da cuenta que está perdido. De lo contrario, camina y disfruta y después, ole, pero yo ¿para dónde es que voy? ¿Cómo es que está mi vida? ¿Cómo es que está mi familia? Cuando podemos hablar de esas diferentes pobrezas del ser humano, cuando nos detenemos, que en resumen somos pobres cuando perdemos a Dios, que es el gran tesoro, que es el único y el verdadero gran tesoro. Cuando nos damos cuenta de esto, surge nuestra mirada hacia aquel que es el único y el verdadero profeta, Jesús de Nazaret. Quiero terminar la reflexión de este día haciéndole a todos ustedes que están en estos procesos de formación a que nos demos cuenta
que tenemos una responsabilidad. Hay unas frases que la verdad a mí me duelen mucho. Y yo se lo predico a mi comunidad donde el señor obispo me ha colocado para servirle a este pueblo. Y obviamente a través del Instituto de Pastoral Ministerial se amplía mi responsabilidad porque ahora también tengo una responsabilidad con ustedes. ¿Y cuál es esa inquietud? ¿Cuál es esa angustia? Que de repente uno diga, oye, pareciera que no, ¿cómo digo yo? Como que no me importa la vida del otro. Como que no me importa si el otro está no en el camino de la salvación. Y uno escucha frases, ¿quién soy yo para decirle algo, Padre? Yo sé que está obrando mal, pero ¿quién soy yo para decirle? Pues eres el Hijo de Dios, eres el mensajero de Dios. El Espíritu de Dios está en ti y tú eres aquel que con el amor de Dios nuestro Señor tiene que volverlo a conducir al amor del Padre. Eso eres. Tienes una vocación, tienes un llamado. Una de las canciones que frecuentemente se cantan en la iglesia dice, volver a ser feliz. Escúchame, escúchame. Volver a ser feliz. Aprovechemos este tema, el Dios de Israel, los profetas y los pobres, para poder mirar un amor soberano de Dios nuestro Señor. Un ser humano que en muchas oportunidades rechaza ese amor y esa vida que nos ofrece Dios y la elección de unos profetas que nos sirven de ese puente de amor entre unos y otros. Quiero terminar diciendo que grandes profetas estuvieron en el Antiguo Testamento. Quiero decir que el gran profeta Jesucristo nuestro Señor nos ha invitado a ser también sus testigos. En el día del bautismo, tú, el día del bautismo, tú, igualmente yo, fuimos signados con el Santo Crisma y participamos a partir de ahí de esa tarea hermosa de ser sacerdotes, profetas y reyes. Que viva el profetismo en la iglesia. Que el Espíritu Santo impulse esta tarea profética en la vida de cada uno de ustedes y nos regalen muy buenos puentes, puentes fuertes, puentes firmes que permitan que nuestra familia y nuestros amigos vuelvan a los brazos amorosos del Dios que por amor nos creó, que por amor nos redimió y que por amor nos santifica. Muchas gracias para todos y ánimo en esta tarea.